este capítulo 25, pero alguna situación puntual que merece que nosotros reflexionemos en ella, y esto es usando los medios dispuestos por Dios. Ya hemos leído el capítulo 25 del libro de Hechos, no lo vamos a abarcar todo ahora, vamos a tomar una parte el próximo domingo cuando hablemos de Agripa, Berenice, de Festo y también del emperador de la época, del Augusto, del César, que en ese entonces era nada menos que Nerón. Hoy día vamos a ver esto, cómo el Señor nos muestra por medio de las acciones de Pablo cómo debemos hacer uso de los medios dispuestos por Dios. Hace algunos domingos atrás hablamos de la bendita providencia de Dios y citamos de nuestra Confesión Bautista de Fe de 1689 en el capítulo 5, y ahí dice que Dios, el buen creador de todo, en su poder y sabiduría infinita, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia. Dios cumple con los propósitos para los cuales Él creó estas cosas, conforme a su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Significa esto que por cuanto Dios actúe y dispone todas las cosas, nosotros solo somos peones, impasibles, en un gran tablero de ajedrez divino. Si Dios dispone y gobierna y sostiene todas las cosas, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Será eso lo que significa? Por supuesto que no. Todo está bajo el control de nuestro santo, todopoderoso, bondadoso, sabio, omnipotente y amoroso Dios. No debemos olvidar estos atributos divinos. Pero Él no solo ha ordenado un fin glorioso en su creación, sino que también ha ordenado los medios para ese fin dispuesto. La providencia de Dios es la provisión que Dios hace para los fines de su gobierno y para la preservación de todas las criaturas. Oramos, por ejemplo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Y cómo responde Dios a esta nuestra oración? ¿Acaso llaman a nuestra puerta de parte de la panadería? ¿Así responde? ¿No es que debemos salir a comprar? ¿Y antes no debemos trabajar? Sí, Dios nos da el pan diario y provee los medios para que lo obtengamos. En Mateo, capítulo 6, versículo 26, dice el Señor: mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Aquí, sin ninguna duda, el Señor afirma que nuestro Padre, nuestro Dios, alimenta las aves del cielo. ¿Cómo lo hace? ¿Acaso las aves, donde estén, solo deben abrir sus picos para recibir el alimento que viene del cielo? No es así. Ellos deben buscarlo. Y así uno puede ver bandadas de pajaritos buscando día tras día el alimento
que el buen Creador les da. El Salmo 104 es un cántico de alabanza al cuidado que Dios tiene de su creación. Leo desde el versículo 10 al 15. Dice ahí, hablando de Dios: Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses, a sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Vemos claramente que Dios da de beber a las bestias del campo, pero ellos deben ir a beber a los arroyos. El pan, el vino y el aceite, Dios lo da, pero el hombre, para obtenerlo, debe trabajar duramente en ello. Dios se ha propuesto sostener su creación para su gloria. Ese es su fin, pero Él ha ordenado los medios mediante el cual llevará a cabo su glorioso propósito. Y esto, hermanos, que nos es tan evidente en la creación, parecería estar a veces ausente en nuestras mentes. Un médico que me atendía hace algunos años atrás, al enterarse de mi ocupación, él me dijo: bueno, tal vez usted me pueda explicar por qué los ancianos que dicen que tienen fe en Dios no se toman sus medicinas. Ellos dicen que confían en Dios y que al venir a verme, algunos lo hacen obligados por sus circunstancias, otros lo obligan los familiares, pero ellos sostienen y se sienten como que tienen poca fe. ¿Por qué pasa esto? Esta pregunta y queja del facultativo es la demostración de un problema muy frecuente entre nosotros. ¿Cuál es? Un peligroso acercamiento a la visión fatalista de la vida. Lo que ha de ser, será. Dios me hizo así, no puedo cambiar. No hay nada que hacer. ¿Se han encontrado pensando así? No hay nada que hacer, Dios me hizo así. Es genético, decir. ¿Ah? Entonces, como es genético, no vamos al médico, sí, es genético. Hermano, esto es una visión fatalista de la vida. ¿Y qué es lo que hace? Nos sumerge en la ansiedad. Nos pone ansiosos. Y esto se evidencia en una vida de quejas y de rezongos. Vivimos quejándonos, vivimos rezongando. ¿Por qué? No usamos los medios que Dios ha dispuesto para nuestra ayuda, para nuestro socorro, para nuestro sostén. Esto nos pasa porque pretendemos ver los resultados y el fin sin utilizar los medios que Dios pone a nuestro alcance. Queremos recuperar la salud perdida. ¿Quién no lo quiere? Pero no recurrimos al médico. O hacemos caso omiso de las recomendaciones de en cuanto al cuidado personal y a la ingesta de medicamentos. Vamos al médico, tiene que tomar esto cada 8 horas. Ay, ¿qué sabe? Ay, estoy tan enfermo. Dios lo ha querido así. Y no se toman los remedios. No, es que yo no le tengo fe a los médicos. Yo creo en Dios.
Queremos ser libres de una adicción sin arrepentirnos. El medio para ser libres, ¿cuál es? Conocer la verdad. Y eso es conocer a Jesucristo. Y conocer a Jesucristo es venir a Él con arrepentimiento y fe. Dios ha establecido ese medio. Queremos ser salvos de la ira venidera, pero no aceptamos el mandato divino de arrepentirnos y depositar fe en Cristo. Así que esta condición tiene múltiples derivaciones. Y es muy importante que entendamos que Dios es soberano. Sí, pero nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Dios le había dicho a Pablo en el capítulo 23 de Hechos, versículo 11, como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. El fin que Pablo tenía en mente, Dios lo había puesto en él. No era una idea y una sugestión que nació de Pablo. Voy a ir a Roma. No, Dios lo puso en él. Debía testificar en Roma. Entonces, como Dios lo había dicho, ¿Pablo debía solo esperar que ello ocurriera? Si total, Dios lo dijo. Así que aquí voy a esperar. ¿Cómo me va a llevar Dios para allá? Bueno, el problema de él. Él me dijo que me va a llevar. No debía usar los medios legítimos a su alcance para preservar su vida, porque recordemos, su vida estaba amenazada. Félix ya no estaba, ese era el gobernador, ¿recuerdan? Félix y Drusila, lo vimos el domingo pasado, él ya no estaba. Por 2 años se negó a seguir los dictados de su conciencia, avalados por la justicia de hacer lo correcto. Pablo era inocente y Félix lo sabía y él debía dejarlo en libertad, pero no lo hizo. Porque ya sea por congraciarse con su mujer Drusila o con el liderato judío, o por ambas razones, él prefirió agradar a los hombres y prolongar la injusticia del encarcelamiento de Pablo. Entonces tenemos a Pablo preso, más de 2 años. Ahora había llegado un nuevo gobernador y él pronto quiso estar al tanto de lo que ocurría en su territorio bajo su mandato. Los principales sacerdotes y el liderazgo judío vieron la oportunidad de salirse con la suya en cuanto a eliminar a Pablo. Habían fallado las acusaciones, también había fallado el complot para matarle, pero no había disminuido el odio asesino contra Pablo. Una vez más, intentarían ellos lo que ya antes no les había resultado. Ahora, Festo, que es el nuevo gobernador, parecía tener un elevado sentido de la justicia, y por sí mismo él quiso escuchar las acusaciones, ponderar las pruebas y oír la defensa de Pablo. Las acusaciones eran una vez más vagas e imprecisas, pero ahora, además de ser acusaciones religiosas, habían añadido una acusación política. Y esto podía ser fatal para la vida de Pablo, porque lo acusaban de rebelarse contra el César. Y eso sí que le concernía a Festo, quien debía cuidarse de todo brote de insurrección. Pero los acusadores no podían presentar pruebas porque no las había. Y dice el versículo 7 que no podían probar sus acusaciones. Hermanos, ¿de qué sirven las acusaciones sin prueba? De nada. No debemos olvidarnos de esto. Acusaciones sin pruebas no significan
nada. No significa que no van a hacer daño. No estamos diciendo eso. Porque muchas veces consiguen dañar a quien se acusa. Pero no significa que la persona acusada sea culpable. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 18, si es posible, nótese, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ese si es posible excluye, por supuesto, lo que es incorrecto, lo que es injusto. No puedo estar en paz con todos los hombres haciendo lo que no debo. No debo buscar a ese precio, estar en paz con todos los hombres. Hay quienes sucumben a la tentación de tener paz y tranquilidad, cediendo el derecho y la justicia. No fue este el caso de Festo, ya que estaba dentro de su jurisdicción el someter a juicio donde él quisiera, pero lo peligroso de su actitud, y Pablo lo percibió, fue el deseo, nos dice en el versículo 9, Pablo lo percibió, fue el deseo de congraciarse con los judíos. Ahí tenemos un chispazo de alerta, que Pablo lo percibió. Dice Proverbios capítulo 29, versículo 25, el temor del hombre pondrá lazo. La historia reciente en Jerusalén daba cuenta de que allí las presiones de la aristocracia judía inclinaban la balanza de la justicia a los deseos malvados del Sanedrín. El ejemplo del procurador romano Pilatos, condenando al inocente para no incomodar a los líderes judíos, no era una rara excepción. A lo largo de los siglos, el poder se inclina muchas veces no a favor de la justicia, sino en favor de mezquinos y ocultos intereses. A Pilato llegaron a amenazarlo en Juan 19:12. Si a este sueltas, hablando de Jesús, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Así que, óyeme bien, si lo sueltas, no eres amigo de César. A nosotros hoy día no nos dice nada, pero a Pilato ya había sido acusado de algunas cosas y estaba, como decimos nosotros, en el alambre. Estaba en una situación débil gobernando. Entonces él no quería que llegaran allá donde el emperador a decirle, mira, Pilato dejó libre a alguien que conspira contra ti. ¿Se fijan? El temor del hombre pondrá lazo. Ahora, si Pablo consentía en que nuevamente le juzgaran en Jerusalén, para el caso de llegar con vida, no nos olvidemos que se habían juramentado 40 hombres para matarlo, y luego aquí en el capítulo 25, nos cuenta Lucas de que habían hombres que ya se habían propuesto lo mismo, matar a Pablo en el camino. Así que para el caso de que él llegara con vida, en el supuesto caso, era más que probable y posible que Festo sucumbiera a las presiones del Sanedrín y terminara condenando al inocente. Porque imagínense, un nuevo gobernante, ¿qué es lo que quiere? ¿Tener en contra a los principales? No, quiere congraciarse con ellos. Y en este sentido fue que le ofreció a Pablo, mira Pablo, bueno, están pidiendo que vayamos a Jerusalén, ¿quieres ir a Jerusalén? Pablo conocía sus derechos y no renunciaría a ellos por el peligro que eso significaba. ¿Cuál era el peligro que él vio? Mi vida estará en peligro allá y yo debo ir a Roma. Recordemos que Pablo había sido llamado por Dios para anunciar
el Evangelio. Bueno, alguien podría decir, pero en Jerusalén también lo puede anunciar. Claro que sí, pero los judíos no querían oír. Ellos querían matarlo, por lo que él no se expondría innecesariamente, irresponsablemente al peligro. ¿Se fijan? Ante esta perspectiva entonces de ser llevado nuevamente a Jerusalén, Pablo se opone, y en los versículos 10 y 11 Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. Al fin y al cabo, de las acusaciones de índole religiosa había sido hallado inocente. No habían pruebas de lo que le acusaban, y si ahora añadían una acusación política como es la rebelión contra el César, ¿por qué debería aceptar ser juzgado en un tribunal religioso como era el que le esperaba en Jerusalén? ¿Por qué, si el tribunal del César, ¿dónde estaba? En Cesarea, donde estaba el gobernador. Entonces él ahí debía ser juzgado. Por eso Pablo argumenta: a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú lo sabes muy bien, porque si algún agravio, cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Hace uso de sus derechos. ¿Cuándo hace uso de sus derechos? Cuando peligra su vida. Su vida debía mantenerla. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho: debes testificar en Roma. Pablo podía darse cuenta que el fin por el cual Dios preservaba su vida peligraba si no hacía uso de su derecho como ciudadano romano. De ir voluntariamente o consentir en viajar a Jerusalén, se alejaba de la encomienda de Dios de testificar de Él también en Roma. Ahora bien, Dios tiene poder para obrar milagros, pero Él no está obligado a realizarlos. Y se peca contra Dios cuando presumimos de esa obligación divina, que no es tal tampoco. Dios no está obligado a obrar milagros. Recuerda, hermanos, que fue Satanás el que tentó al Hijo de Dios de esa manera. En Lucas 4, versículos 9 al 12, y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo conoce la Biblia y la usa a su antojo para perdición de los indoctos y de los inconstantes. Porque ¿qué es lo que le está diciendo? Mira, échate de aquí para abajo, no te tiene que pasar nada, porque si eres hijo de Dios, los ángeles te van a cuidar. Respondiendo, Jesús les dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Como muy bien lo dice Waldron en su exposición de la confesión de fe, es una presunción esperar milagros para librarnos del fruto de nuestra irresponsabilidad. Quienes actúan irresponsablemente respecto de sus vidas han olvidado que Dios, en su gobierno providencial del mundo, obra mediante acciones humanas. Nuestras acciones y nuestras decisiones hacen la diferencia. Así que somos responsables de nuestras acciones. Si obramos bien y obedecemos a Dios, gozaremos del beneplácito de Dios y nos irá bien. En cambio, si obramos mal y le desobedecemos, Él nos disciplinará y muy probablemente nos castigará. Sufriremos o gozaremos, dependiendo las consecuencias de nuestro actuar.
Fui diagnosticado de padecer diabetes y debo tomar alguna medicación diaria. Si lo hago, ayuda a mi cuerpo y me siento bien. Si no lo hago, no puedo esperar que Dios obre milagrosamente sosteniendo mi cuerpo en niveles normales. No porque no tenga fe, no porque sea incrédulo, sino porque estaría pecando contra Dios al no usar los medios, en este caso las medicinas que Él pone a mi alcance. De igual manera, un estudiante no puede esperar que Dios lo ayude en sus exámenes si previamente ha descuidado sus estudios. Y cuando sucedan cosas malas, no debemos pensar que está bien por el hecho que Dios las permite. Dios jamás aprueba el pecado y nosotros tampoco debemos aprobarnos. Dios permitió el injusto encarcelamiento de Pablo por más de 2 años y también permitió el encarcelamiento de José por más de 10 años, pero Él no aprobó estas cosas porque son injustas en sí mismas. Otra cosa que aprendemos es que nuestras acciones tienen resultados reales. Pablo apeló a César según su derecho y le fue otorgado. Si él no hubiera apelado a César, habría sido entregado a los judíos en Jerusalén. Si podemos, hermanos, evitar un peligro, ¿no es razonable usar medios legítimos para ello? Proverbios 22:3 dice: el avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En Proverbios 27:12 hay una leve variación, porque dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Si Dios nos advierte entonces de un peligro, es lícito usar los medios legítimos a nuestro alcance para evitarlo. Para evitarlo. No podemos presumir de la protección de Dios si somos de obrar irresponsable y alocado. Yo sé que Dios cuida de mí. Yo sé que Él me protege. Yo sé que Él tiene cuidado de mi vida, pero no por eso me voy a ir a meter en un tiroteo. Otro medio que Dios usa para producir cambios es la oración. No lo vemos aquí, en este pasaje, pero sabemos que es el ruego del apóstol a sus hermanos romanos antes de llegar a ellos. Según nos dice en Romanos 15 del 30 al 32, Pablo les dice: pero os ruego, hermanos, os ruego por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué, Pablo? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo no era como muchos de nosotros, que pide oración y no hace nada respecto de su necesidad. Hay quienes piden oración por una necesidad particular específica, pero obran como si esa necesidad no existiera. Pastor, ayúdeme a orar porque quedé sin trabajo. Muy bien, vamos a orar. ¿Y está buscando trabajo? No, pues espero que... ¿Cómo es eso? Pastor, ore por mí, me he sentido tan mal. ¿Y qué has hecho? ¿Ha ido al médico? No, no ha ido al médico. Pablo no era así. Él pidió oración a sus hermanos en Roma para ser librado
de estos rebeldes, pero usó los medios que Dios puso a su alcance para colaborar también en el propósito de Dios de llevarlo a Roma. ¿Se fijan? Pablo pidió oración a los hermanos en Roma y obró en consecuencia. Él quería ser librado de los rebeldes e incrédulos de Judea. Pidió ayuda en oración a los hermanos y apeló a César para no ser entregado a ellos. Dice Gruden: cuando intercedemos fervientemente por una persona o circunstancia específica, a menudo hallaremos que Dios ha ordenado que nuestra oración sea un medio que Él ha de usar para producir los cambios. No es que la oración tenga poder, ni por el contenido de la oración, por lo florido de las palabras. No, tampoco es por la cantidad de personas que intervienen en esto. No, Dios tiene poder para obrar en los corazones y las circunstancias, y ha querido que la oración sea un medio para ello. De paso diremos que expresiones como cadena de oración u orando sin cesar venceremos sacan la vista de Dios y ponen su confianza en los hombres que oran, y esto no nos es lícito hacer. Nuestra confianza debe estar en Dios, no en la oración de los hombres de Dios, no en nuestras oraciones. Debemos confiar en Dios. Dios nos manda a orar y debemos hacerlo, porque ese es el medio que Él ha ordenado para ayudarnos en diversas situaciones. Está bien confiar en Dios y esperar en Él, pero este debe ir de la mano con un actuar inteligente y diligente. ¿Puedo esperar que Dios abra una puerta de trabajo? Claro que sí, pero debo buscarlo. Dice Calvino: ahora pues es muy claro cuál es nuestro deber. Si el Señor nos ha confiado la protección de nuestra vida, nuestro deber es protegerla. Es lógico. Si nos ofrecen ayudas, que las usemos. Si no nos advierte con antelación respecto de peligro, que no nos metamos temerosamente en ellos. Si pone a nuestra disposición remedios, que no los menospreciemos. Actuar responsablemente y confiar en Dios pueden ir de la mano. Ejemplos, hermanos, en la Escritura hay muchos. Veo uno solamente. En 2 Samuel capítulo 10 encontramos a Joab, un general del ejército de David, y a su ejército haciéndole frente a los sirios por delante y a los amonitas por detrás. Estaban en el medio ellos. ¿Qué vamos a hacer? En esta situación difícil, él le dice a su hermano, en el versículo 12 de 2 Samuel capítulo 10, esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Aquí está el actuar responsable y diligente. Y sigue diciendo Joab: y haga Jehová lo que bien le pareciere. Eso es confiar en Dios. Voy a hacer lo que esté a mi alcance, lo que Dios ponga a mi alcance, siempre y cuando, y eso que Dios pone, hermano, nunca es algo ilícito, no nos confundamos ahí. No seamos como ese que le dieron un vuelto de más y dijo: uy, bendición del Señor. No, eso no es bendición del Señor. Es un aprovechamiento ilícito, es caer en la tentación, es otra forma de robo. Los medios que Dios pone a nuestra disposición son siempre lícitos, son claros, son evidentes, son lógicos. Usémoslos entonces, mostrando nuestra confianza en Dios. Dios lo ha puesto, lo voy a usar. ¿Hay confianza en Dios en estas palabras de Joab? Claro que sí, pero esta va de la mano con la intención de luchar contra el enemigo, no con la espera impasible
de la intervención divina sin el concurso humano. No llamó al pueblo, a su ejército, y decir, bueno, oremos, dirijámonos que Dios intervenga. Habían ejemplos, habían ocasiones en las cuales la intervención de Dios salvó a ejércitos, claro que sí, comenzando por Moisés, cuando Dios sumerge al ejército de Faraón en el fondo de las aguas del Mar Rojo. Pero no fue que Moisés le dijo al pueblo eso. Dios le dijo a Moisés. Es distinto. Es distinto. Lo mismo pasó en tiempos del asolamiento de Jerusalén por parte de los asirios. Dios le dijo que esperen y que vean su salvación. Pero si Dios no dice eso, hermano, hay que luchar. Hay que luchar. Hay que usar los medios que Dios nos da. Meditar y creer esta doctrina nos libra de ansiedad y de experimentar el miedo por lo desconocido. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Él ha ordenado las cosas para mi bien y yo debo obrar en la misma dirección. Así expreso mi confianza en Él. Esto me hace ser y estar agradecido. Reconocer que todas aquellas cosas buenas que me suceden han sido o son obra de un Dios bondadoso, mi Dios, al cual amo y sirvo. Por último, como todo sucede según Dios lo ordena, no hay tal cosa como la suerte, el azar o la casualidad. Podemos ver y experimentar la mano de Dios en medio de las circunstancias, por difíciles que éstas sean, pues aún en esos ríos de amargura, si los atravesamos en obediencia a Él, experimentaremos entonces la dulzura de su compañía. Él ha prometido, con Él estaré yo en la angustia. ¡Qué palabra más preciosa! Con Él estaré yo en la angustia. Querido hermano, Dios no ha abandonado a su creación y Él ha ordenado todas las cosas para tu bien y para su gloria. Querido amigo, el deseo de tu corazón de ser salvo solo es posible si te arrepientes. No puedes esperar el fin sin considerar los medios. Y los medios para tu salvación son el arrepentimiento y la fe. Hermanos, no esperemos que Dios vaya a salvar a nuestros seres queridos a menos que oremos por ellos. Ese es un medio dado por Dios, legítimo, y que nosotros debemos usar. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocida en la tierra su camino y en todas las naciones la salvación del Señor. Amén.